Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con la rectora Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Hay varios puntos, uno de ellos tiene que ver con otros requisitos, o sea, por ejemplo, la verificación. Va a haber un proceso de verificación de firmas de los postulados con captahuellas, las personas van a acudir a manifestar su voluntad de firmar por alguien con captahuellas. Realmente es una recolección de firmas, o sea, van a presentar su firma, que digamos en los recaudos es parte de lo que se solicita. ¿No se va a utilizar captahuellas? No, porque sencillamente van a presentar su planilla con las firmas y probablemente se hará una revisión aleatoria. Eso es parte de todo lo que tenemos que hacer. Ay, una auditoría de la información que se esté recibiendo, será lo que en ese momento corresponde. Estamos hablando de firmas que van a estar avalando postulados al proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no se hace lo mismo que cuando el referendo revocatorio, que se pidieron verificaciones de firmas, se pidió que la gente fuera a manifestar su voluntad personalmente? ¿Por qué eso no se está haciendo en esta oportunidad? Bueno, sencillamente... ¿No es un acto de discriminación, de ventajismo? No, porque vamos a... Claro, porque si antes el ciudadano tenía que ir a poner su huella, ahora con la firma y alguien las lleva, es diferente. Bueno, esa es la regla para todos. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo que se va a hacer una recolección de firmas, estamos hablando de plazos perentorios, ¿verdad? Estamos hablando de lapsos en los cuales estamos en una situación país muy distinta a lo que estábamos en el año pasado. Tenemos una situación país en la cual han habido una cantidad de muertos, hay una situación en el país que nosotros tenemos que abordarla con la misma responsabilidad que abordamos. Pero es tan serio, por ejemplo, pretender revocarle el mandato a un presidente como pretender cambiar una constitución. Entonces, las dos cosas requerirían de rigurosidad en cuanto a saber que las personas que están firmando un candidato son esas personas. Disculpe, el proceso es riguroso. Nosotros vamos a hacer, cada uno de los postulados debe llevar un conjunto de firmas que corresponde al 3%, incluso estamos hablando de 3% de la población, mucho más de lo que se pedía para, por ejemplo, lo que fue la renovación de los partidos, es el 3% lo que se está pidiendo en esta oportunidad para que acompañen a esa solicitud, y esa solicitud pasará por un proceso de auditoría. No te he dicho todavía cómo va a ser ese proceso de auditoría porque es parte de la discusión que nosotros tenemos que abordar. Como te dije, esta tarde tenemos sesión para todas esas cosas. Ahora, ¿cómo se hace un proceso de esta naturaleza? Me pregunto, sin tener todo claro, ¿cómo se convoca a inscripciones de candidatos si, por ejemplo, no se han discutido temas como eso? Mira, que son tan importantes y que tienen que ver, digamos, con el diseño del proceso de selección de la Asamblea, ¿no? Te insisto, o sea, hay unas bases comiciales presentadas por el presidente de la República. Esas bases comiciales nosotros las hemos revisado, nosotros hemos dado una primera discusión y con esa primera discusión hoy vamos a abordar la segunda discusión. Hay cosas que efectivamente nosotros vamos a estar aprobando. Vamos a estar aprobando de todas las que consideremos válidas de esas bases comerciales presentadas, pues serán aprobadas, y algunas sobre las cuales a lo mejor tengamos alguna diferencia, probablemente vamos a estar incorporando algunos elementos. Ahora, pero ¿por qué la premura es lo que yo no entiendo? ¿Cuál es la premura? Bueno, la premura es que el presidente lo presentó hoy, mañana el CNE ya prácticamente da inicio y llama a convocar las elecciones. Lo primero es que esa solicitud del presidente tiene una urgencia que efectivamente la plantea en la base comercial sobre la paz del país. Nosotros no estamos en la condición del año pasado, nosotros no estamos ni siquiera en la condición del primer mes del año. Cuando el presidente el 1 de mayo llama a una Asamblea Nacional Constituyente, en su discurso, efectivamente lo que plantea en ese momento es que, dada la situación de país, le devuelve el poder al pueblo y que sea el pueblo el que defina. Ese es el planteamiento. ¿Cómo define el pueblo dentro de lo que es nuestra Constitución? ¿Por qué dentro de lo que es nuestra Constitución? Porque en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 hicieron todo un capítulo que hay que leerlo completo, el 347, el 348, el 349 y el 350. Esa información que nosotros tenemos allí nos permite decir sin ninguna duda, porque si lo leemos completo vamos a ver que en el 347 dice que el pueblo es el poder originario que puede, y en el 348 dice cómo, dice con el 15% o la convocatoria del presidente o la convocatoria de la Asamblea o la convocatoria del Cabildo. Eso está claramente establecido, allí no hay ninguna duda. Y hacer el planteamiento de esta naturaleza que ha hecho el presidente tiene que ver con darle una salida al país. Pero también allí el CNE está dando por bueno
en lo que dice el presidente sin discutir las bases de la convocatoria. Las bases de la Porque, por ejemplo, hay observaciones con respecto a si el presidente puede de una vez convocar, o sea, puede promover la convocatoria y convocar iniciativa y convocatoria. Es que eso no hay ninguna duda, Vladimir. Ahí lo que han hecho es tergiversar la información. Y desgraciadamente la tergiversan de manera interesada. Porque si claramente tú revisas lo que es el fondo, vamos a decir, de ese planteamiento, cuando se hace la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces, del año 99. Bueno, yo formé parte de esa constituyente y por eso... Bueno, y Manuel Quijada, y tú sabes muy bien, si tú formaste parte, claro tú sabes muy bien que Manuel Quijada llevó explícitamente a la reunión la aprobación de que eso se sometiera a una aprobación. Y tú sabes muy bien que fue negado. Entonces, por favor, no tergiversen más la información. En aquel entonces, cuando se hizo esa discusión, en ese momento, se decidió claramente que no iba a ser sometido a una votación. ¿Por qué? Porque ya era otra constitución, era la constitución del 99, que tenía un capítulo explícito de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la del año 61 no tenía esa característica. Por eso no estaba allí presente. Pero aquí está claramente, fue negado claramente, por eso no hay ningún artículo que diga eso debe ser refrendado por una consulta popular. Sin embargo, hay artículos como el artículo 5 que hablan de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces hay un debate en torno a ese tema. Si el planteamiento ese es un planteamiento político, ese es un planteamiento de otro tipo de discusión, ¿por qué nosotros estamos llegando a este momento? Nosotros somos el árbitro. El Consejo Nacional Electoral es una institución que sirve de árbitro para el país. ¿Y qué es lo que ha pasado en este país a lo largo de todo este tiempo? A lo largo de todo este tiempo, que no ha habido la posibilidad de que los actores políticos tengan la seriedad y la responsabilidad con el país de asumir las cosas como debe ser. Y nosotros estamos en el medio. Y no podemos nosotros, de ninguna manera, ir en contra de la Constitución. Y no hemos ido contra la Constitución. Ahora, en todo caso, ahí hay varios criterios, rectora. Permíteme hacer una pregunta. Una cosa es criterio, y otra cosa es vamos a ir conversandito. Fíjese lo siguiente. Ahí hay varios criterios con respecto a este tema. Uno, si se habla de una constituyente para la paz, ¿cómo es eso que una constituyente para la paz no nace de un consenso, una iniciativa que pueda ser consultada con todos los actores? Por ejemplo, ustedes han llamado al resto de los sectores políticos del país a escuchar su punto de vista sobre la manera como se está convocando esta constituyente. Por ejemplo, como se ha hecho, han hecho un proceso de consulta, porque una parte del país observa que el CNE actuó de manera muy diligente con esta propuesta del presidente Maduro, pero al referéndum revocatorio que planteó la oposición el año pasado, le pusieron muchos requisitos. Verificaciones, la gente tenía que ir personalmente a hacerlo, los procesos incluso de recolección de firmas regional del 20%, se llegó a imponer eso. Ahora el presidente lleva la propuesta y al día siguiente se hace una convocatoria ya de inscripción de candidatos sin revisar, sin incluso detenerse a discutir la constitucionalidad o no de eso. Yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad. Bueno, si yo tuviera dudas sobre la constitucionalidad, puedes tener. Pero hay un rector que la tiene, que es el rector. Hay un rector, por ejemplo. Porque hay posiciones interesadas. La de él es interesada. La Constitución explica, como tú mismo lo sabes, en su momento se negó la posibilidad de que se hiciera esa consulta, que es justamente a lo que él está apuntando cuando dice que debe ser consultado. Eso fue negado explícitamente en aquel momento. Por lo tanto, los artículos que se están utilizando son los correspondientes a lo que dice nuestra Constitución, que el pueblo puede con ese 15%, pero también puede el presidente, la Asamblea y también puede... Una pregunta, ¿el CNE libera cursos si, por ejemplo, se promueve una iniciativa a través del 15%? ¿El CNE le hubiera dado cursos de la misma manera como se le está dando ahora? Mira, igualmente, el tema si la oposición lo hubiera propuesto. Igualmente nosotros, en todas las solicitudes que nos ha hecho a nosotros la oposición, nosotros la hemos atendido. Que la hayan hecho a lo mejor de una manera como no corresponde, eso es otra cosa. Pero todas las solicitudes que hace la oposición y que hace el gobierno, que hacen ambos, nosotros los recibimos y nosotros los atendemos. ¿Por qué se le da prioridad, rectora, a la elección de la constituyente y no a las regionales? Es que mira, hay que estaban previstos un cronograma electoral que se dijo que iba a ser el primer semestre. Hay un cronograma, pero efectivamente no se puede aislar la información. La información hay que verla en su conjunto. Nosotros estamos en un proceso de renovación de partido. Lo hemos dicho, lo iniciamos desde el año pasado y nosotros habíamos dicho inicialmente que íbamos a tener las regionales a mitad de este año 2017.
Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos plantea una serie de cosas que tenemos que cumplir porque los poderes en este país tenemos que respetarlos. Nosotros somos respetuosos de las leyes, respetuosos de la Constitución, respetuosos de los poderes. El TCJ saca una sentencia y nosotros tenemos que tener en consideración esa sentencia. Y lo que fue la renovación de los partidos políticos simplemente se extendió. Y para hacer una elección regional hay claramente establecido en la ley los lapsos y todo eso, no así para una asamblea nacional constituyente. Allí nosotros podemos reglamentar. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, la celeridad que le podemos imprimir a nosotros a un proceso constituyente donde no estamos, no tenemos la imposición de leyes que nos implica determinados lapsos, eso para la regional es distinto. Ajá, y para un referéndum revocatorio, ¿por qué no había tiempo el año pasado para hacer referéndum revocatorio y este año sí hay? Es que el año pasado había tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Claro que había tiempo. Si hubieran hecho la convocatoria, si hubieran llevado la solicitud el día que tenían que llevarla, si hubiesen llevado nada más las 200.000 firmas, que era lo que necesitaban para eso, si hubieran hecho las cosas bien, aquí hubiese habido. Pero ¿no le parece raro que, por ejemplo, el presidente lleva la solicitud hoy, mañana el CNE ya le da curso, y la oposición tuvo que hacer todo un trámite que nosotros estábamos se llevó esperando, un poco de meses, lo que nosotros estábamos esperando como Consejo Nacional Electoral es una salida para este proceso que tenemos en nuestro país donde nos estamos entrematando. Entonces, basta ya de eso, hay que buscar salida. La salida la están dando de esa manera, la salida que nos hubiesen presentado a nosotros, legalmente válida, bien constituida, nosotros somos los primeros en querer llevarlo adelante. Le dejo una pregunta para el regreso a la rectora Socorro Hernández. Si el CNE hubiese convocado las elecciones regionales para el primer semestre como estaba previsto, no se hubiesen evitado muchas situaciones de protesta, incluso muchas muertes. Al regreso lo vamos a responder. Ya venimos con la rectora Socorro Hernández. Ya regresamos. Nuestra etiqueta CNE a la 1.